Saludos y bienvenidos a tu canal Matemática 2.0. Soy el profesor Saúl Castillo y te invito a que te suscribas a mi canal y que le des un fuerte like a este video. Sin tanto preámbulo, comencemos. Un contenido de octavo grado en la página de los libros de texto de ESMATE de la República de El Salvador, la página 109. El contenido 1.4 se llama de la siguiente manera: segundo criterio de congruencia de triángulos. Tenemos un problema inicial que dice: utilizando regla y transportador, realiza lo siguiente. Construye, literal A, construye un triángulo utilizando el segmento y los dos ángulos de la derecha como dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Literal B dice: compara tus resultados con los obtenidos con tus compañeros. Y una pregunta: ¿cómo son los triángulos? Bien, tenemos acá un segmento que va de B a C. Tenemos un ángulo B y tenemos un ángulo C. Bien, veamos la solución. La solución dice de la siguiente manera: para construir un triángulo usando la medida de dos ángulos y el lado comprendido entre ellos, tenemos los siguientes criterios. Número 1, construye un segmento de longitud BC. Está el segmento de longitud BC, está acá, BC. Luego dice: mide el ángulo B y el ángulo C en los respectivos extremos del segmento BC. Del segmento BC tenemos el ángulo B y el ángulo C, hay que medirlos. Dice después: identifica la intercepción de los rayos de los ángulos trazados, ángulo B y ángulo C. Están ahí. Uno de los puntos de forma que hay el triángulo A, B y C. Bien, los rayos son los que van consecutivamente, los puntos. Dice literal B: al comparar los triángulos, puedes ver que coinciden en todas las medidas, es decir, tienen sus lados y ángulos respectivamente iguales, sin importar la posición. Interesantísimo. No importa la posición, siempre del triángulo, siempre los ángulos van a ser respectivamente iguales. Eso es lo que queremos demostrar. Posteriormente tenemos acá los ejercicios. Tenemos aquí los ejercicios que dice: identifica las partes de triángulos congruentes. Bien, vamos a identificar los pares de triángulos congruentes. Vamos a ver. Tenemos literal A. Dice que hay pares de triángulos congruentes. ¿Cuáles son? Tenemos el ángulo de literal A, los lados ángulos de literal A, literal B, literal C, D, E, F, G y H. Es decir, tenemos 4 parejas de triángulos. Vamos a identificar cuáles son congruentes. Si tomamos literal A, dice que tenemos un triángulo ABC, donde el segmento BC mide 5. El ángulo B mide 35 y el ángulo C mide 100 grados. Es decir, tenemos un lado, un ángulo y otro ángulo. Todos los literales tienen un lado y dos ángulos, pero vamos a ver respectivamente cuáles coinciden para ver que son congruentes. Veamos, en el literal C tenemos un lado que mide 6, por lo tanto no es. Literal E, un lado que mide 5, que es el MO, y M vale 100 y el ángulo O mide 35. Es decir, el segmento MO mide 5, el ángulo M mide 100
y en el ángulo O mide 35. Y exactamente también tengo un lado que es el segmento MO, un ángulo que es el ángulo igual 100 y el otro ángulo que es igual a 35. Es decir, tengo los datos exactamente semejantes, los del literal E con el del literal A. Quiere decir que los datos del literal A con los datos del literal E son exactamente congruentes, es decir, los dos triángulos, tanto el triángulo MNO con el triángulo ABC, son congruentes. ¿Por qué? Porque tienen un lado en común, que es el BC igual a 5 con el MO igual a 5, y dos ángulos también iguales, que es el ángulo B, que es 35, el ángulo O, que es 35, el ángulo C, que es 100, y el ángulo M, que es 100. Así, de esta forma van a identificar los demás pares de triángulos congruentes. Soy el profesor Saúl Castillo. Te invito a que te suscribas a mi canal y darle un fuerte like. En la página 110 del libro de texto de ESMATE para octavo grado de la República de El Salvador tenemos el contenido 1.5, que dice de la siguiente manera: tercer criterio de congruencia de triángulos. Tenemos el problema inicial, que dice de la siguiente manera: utilizando regla, transportador y compás, realizar lo siguiente. Literal A: construye un triángulo utilizando los dos segmentos y el ángulo de la derecha como dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Dice el literal B: compara tus resultados con los obtenidos por tus compañeros. Y dice la pregunta: ¿cómo son los triángulos? Bien, entonces tenemos ahí cómo hacer el segmento. El segmento me va a servir la regla para hacer segmento, para tener la medición de ángulos tengo el transportador, y para realizar la abertura de un ángulo tengo el compás. Para eso son herramientas fundamentales para poder trabajarlo de este contenido. Bien, veamos la solución rápidamente. Recordemos que el contenido anterior teníamos lado, ángulo, ángulo, que era el segundo criterio de congruencia de triángulo. Este tercer criterio de congruencia de triángulos tenemos algo muy importante, que dice que en el literal A construyen un triángulo utilizando dos segmentos y un ángulo, es decir, lado, lado, ángulo. Bien, veamos la solución. El literal A dice: para construir el triángulo a partir de la medida de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, se realiza lo siguiente. Literal o numeral siguiente dice: trazar un segmento de longitud BC. Luego dice: mide el ángulo C. Después dice: traza una circunferencia de radio CA, que es la abertura. Posteriormente dice: marca la intersección de la circunferencia y el radio del ángulo C, que es lo que tenemos a un costado derecho, lo que estamos trabajando, lo que estoy mencionando. Posteriormente dice: une los puntos y construye el triángulo ABC. Bien, primero lo que hacemos es trazar los segmentos, tanto B con C. Posteriormente se mide la abertura del ángulo C. Posteriormente usamos el transportador para hacer el arco semicircunferencia, que va de forma consecutiva o punteado al punto A. Posteriormente se traza el segmento BA, que posteriormente hace el triángulo ABC. Luego dice: al comparar los triángulos se observa que coinciden en todas las medidas, es decir, tienen sus ángulos y lados respectivamente iguales, sin importar la posición. Bien, acordémonos de esto, que el anterior era lado, ángulo, ángulo. Este es lado, lado, ángulo. ¿Sí? El tercer criterio de congruencia. Veamos lo que
está en los ejercicios. Estos son los ejercicios, dice de la siguiente manera: identifica los pares de triángulos congruentes. Vale, vamos a identificarlos, pero tomando en cuenta el tercer criterio de congruencia, que es lado, ángulo. Por eso es que todos los literales, que son 8, el A, B, C, D, E, F, G y H, comenzamos con un triángulo. En el caso literal A, el triángulo ABC, y vemos que primeramente tenemos el segmento BC, que mide 3, que es un lado. El otro segmento, que es el CA, mide 4, que es otro lado. Y por último tenemos el ángulo C, que mide 50 grados. Entonces tenemos lado y ángulo respectivamente. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar con quién es congruente este triángulo. Si vemos con el del literal C, tenemos un lado que mide 4, de hecho ya no es. En el literal B tenemos uno que mide 3, que es el EF, pero hay otro que mide 5, entonces no es congruente. Si vemos así de una forma rápida, el literal G en el triángulo STU, vemos que el segmento US vale 4, el segmento TU vale 3 y el ángulo vale 50, el ángulo U. Entonces respectivamente tenemos los mismos datos del triángulo ABC. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo STU. ¿Por qué? Porque tanto el lado BC es este, el lado BC mide 3, igual que el lado TU, que mide 3, este. El lado CA mide 4, tanto como el lado US, que mide 4. Y el ángulo C mide 50 grados, tanto como el ángulo U 50 grados. Vemos que tienen en definitiva la misma información ambos literales. Por lo tanto, el triángulo ABC, que es el literal A, es congruente con el triángulo literal G, que es el triángulo STU. Te invito a que te suscribas a mi canal, dale un fuerte like a este video. Soy el profesor Saúl Castillo. Like a Hellcat.